Dejando de lado las exageraciones, agradezco por supuesto la invitación y las palabras de presentación. He descubierto también esta noche que entre las múltiples cosas que me unen con Carlitos Campolongo es la condición de nieto de Calabrese. No conocía a mi abuelo como lo conoció a él, pero realmente es una cosa más en una historia de más de 40 años de militancia común. Cuando los compañeros me invitaron para hablar esta tarde con ustedes, yo les sugerí como mi título, por así decirlo, ciertamente muy ambicioso y tal vez hasta ampuloso, Perón y la Argentina, Perón en la Argentina y el mundo de hoy. Obviamente es un tema que da para un seminario y no para una exposición relativamente breve, pero vamos a intentar abordarlo. Lo primero que se me ocurriría decir es que si Perón no hubiera sido el fundador del movimiento político más importante de la historia de América Latina, si no hubiera sido 3 veces presidente constitucional de la República, si no hubiera sido la personalidad política más relevante del siglo XX, es decir, si Perón no fuera conocido como todo lo que hoy evocamos con el nombre de Perón, seguramente sería reconocido como el mayor pensador político argentino del siglo XX. Así como Juan Bautista Alberdi fue conocido en su momento como el mayor pensador político del siglo XIX. Con una diferencia importante. Alberdi fue un intelectual, un brillante intelectual, pero su pensamiento requería ejecutores. El más importante fue seguramente Julio Argentino Roca. Perón fue su propio Alberdi y su propio Roca. Y sintetizó en su vida pensamiento y acción. En cualquier curso de actualización doctrinaria, valdría citar un par de frases de Perón, de su libro Conducción Política, que precisamente es una reseña de las clases que él dio en 1951 en lo que era la Escuela Superior Peronista. Decía Perón en 1951, hace 73 años, una verdad que nos parece hoy incontrovertible, quizás dentro de unos años resulte una cosa totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo y fuera de circunstancias. Una doctrina hoy excelente puede resultar un anacronismo dentro de pocos años a fuerza de no evolucionar y no adaptarse a las nuevas necesidades. Dice Perón en esa misma exposición, la doctrina no es una regla fija para nadie, es en cambio una gran orientación con principios que se cumplen siempre de manera distinta. No pensamos que las doctrinas sean permanentes. Lo único permanente es la evolución. Creo que esta es una buena introducción para analizar el tema que nos convoca. Para Perón, ortodoxia y heterodoxia no son conceptos antagónicos, sino en realidad son complementarios. Y si uno mira, uno podría decir que Perón fue el primer gran heterodoxo de la historia del peronismo. Por eso es que Perón estallaría en carcajadas si escuchara hoy a algún dirigente peronista plantear la implementación de políticas que él
aplicó allá por la década del 40, del 50 o aún del 70 para resolver los problemas de la Argentina de hoy. Estamos ante una situación nueva. Había una frase muy clásica de una antropóloga estadounidense que era Margaret Mead, que decía: cuando creía haber aprendido todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y estamos en este escenario, en el mundo y en la Argentina de hoy. Mi amigo Jorge Castro, con quien compartimos precisamente este Centro de Reflexión Política Segundo Centenario, suele decir: para pensar lo nuevo hay que pensar de nuevo. Por eso que lo que podríamos llamar el retroperonismo es la peor amenaza que enfrenta el peronismo de hoy. Más que sus enemigos, puede ser nuestra propia incapacidad de comprensión y adecuación a la realidad. Hay un pensador y sobre todo historiador francés muy importante, Alain Ruquier, que conoce bastante bien la Argentina, que hace unos años escribió un libro que se llama El siglo de Perón. El libro es bastante controvertible, casi diría que el contenido es obviable. Pero lo más importante de ese libro es que cuando Ruquier habla del siglo de Perón, no se está refiriendo al siglo XX, es decir, al siglo en el cual Perón vivió, actuó y murió, sino al siglo XXI, al hoy. Una breve discreción para corroborar a Ruquier. El 14 de marzo del 2013, 24 horas después de la elección del cardenal Jorge Bergoglio como Papa Francisco, la portada del diario Clarín tenía un título que decía: Milagro, un peronista en el trono de San Pedro. Unos meses después, una politóloga rusa residente en Estados Unidos, Nina Krujeva, escribía en The Economist un artículo que decía: Putin, un peronista. En febrero del 2017, un mes después de haber asumido Donald Trump la presidencia de Estados Unidos, otro artículo de The Economist decía, con la foto de Trump, un economista en el Potomac. Es decir, de una manera o de otra, a favor o en contra, el nombre de Perón estaba emparentado y en las tres figuras políticas más relevantes de la política internacional del presente. Y Ruquier decía, precisamente, se preguntaba: ¿acaso no está el peronismo en proceso de designar una nueva categoría política? Y si este interrogante no remite al peronismo como movimiento político, sino al pensamiento de Perón y a sus categorías fundamentales, la respuesta sería inequívocamente afirmativa. Es decir, esa concepción que Perón empezó a formular con claridad en el Congreso Mundial de Filosofía realizado en Mendoza en 1949, marcando esa tercera posición nítidamente diferenciada del liberalismo y del marxismo, marca un camino de construcción de una categoría política que hoy tiene la misma o mayor vigencia que en el momento de su nacimiento. Ahora, cuando se trata de ver a qué nos referimos
cuando hablamos de esta visión de Perón, sería importante referirse, en primer término, a lo que serían las categorías fundamentales de su pensamiento estratégico. Es decir, no a qué pensaba Perón, sino a cómo pensaba Perón. ¿Cuál era el método de Perón de interpretación de la realidad, del cual él extraía las consecuencias políticas para cada momento? Y en este punto, ese pensamiento estratégico reconoce claramente tres categorías fundamentales. La primera es la categoría de la evolución histórica. El hombre a lo largo de la historia, piensa Perón, dice Perón, señala Perón, tiende siempre a integrarse en unidades sociales y geográficas cada vez más grandes. Y ejemplifica. Primero el hombre aislado, después la familia, después el clan, unión de varias familias, después la tribu, después la ciudad-estado, después los estados feudales, después los estados nacionales, ahora, decía Perón en el año 73, el continentalismo, y en el futuro, anticipaba Perón en el 73, para el año 2000, el universalismo. Esto es el mundo de hoy. Y cuando analizaba esta evolución histórica, Perón le agregaba un elemento importante para comprender también la realidad del 2024, no solo del siglo XXI. Él explicaba que cada etapa histórica, a lo largo de ese recorrido de la historia humana, había sido más breve que la anterior. Y señalaba que, por ejemplo, la Edad Media, que fue la era de las carretas, duró como 5 siglos, decía Perón. Y después decía, después vino la era del ferrocarril, que duró 2 siglos. Después, y se refería a la actualidad de su momento, 73, 74 del siglo pasado, vino la época de lo que él decía en su lenguaje, del avión a chorro, que superaba la velocidad del sonido. Esta visión él la completaba con este concepto, porque la evolución histórica avanza con la velocidad de los medios técnicos que la impulsan. Internet, por poner de alguna manera un parteaguas, marca precisamente el grado de aceleración histórica que estamos viviendo, y está ahí implícito en ese método de análisis de la realidad que tenía Perón desde la década del 40. La segunda categoría fundamental de ese pensamiento estratégico era fabricar la conducción política. Decía, evolución histórica, conducción política. ¿Qué entendía Perón por conducción política? Una frase: fabricar la montura propia para cabalgar la evolución sin caernos. Es muy difícil decir algo tan profundo en una sola frase. Tanto es así que no hace falta extenderse sobre el tema. Y la tercera categoría fundamental de ese pensamiento estratégico de Perón era la justicia social, que es la brújula permanente de la acción política. O sea, ante la evolución histórica, fabricar la montura que permite cabalgarla, pero se puede cabalgar en diferentes direcciones. ¿Hacia dónde? Hacia la justicia social. Y es ahí donde el pensamiento de Perón se nutre e interactúa, hay que decirlo, muy profundamente desde un principio con la doctrina social de la Iglesia. El punto central, entonces, tomando como base estas tres categorías fundamentales, es determinar en qué momento de la evolución estamos parados en el mundo y en la Argentina de hoy.
Suele decirse, y es casi un lugar común, pero no deja de ser cierto, que más que una época de cambio, estamos viviendo un cambio de época. Que es el surgimiento de lo que ha dado en llamarse la sociedad del conocimiento, que va dejando atrás a lo que fue llamado siempre la sociedad industrial. Y esta sociedad del conocimiento tiene hoy un punto de vanguardia, como suele suceder siempre con los cambios tecnológicos, que es Estados Unidos, como fue Gran Bretaña el punto de partida, allá por el siglo XVIII, de la primera revolución industrial. Ahora, es tal la radicalidad que supone el corte y la transición que estamos viviendo entre la sociedad industrial y la sociedad del conocimiento, que podríamos decir que hay una dicotomía fundamental que atraviesa al conjunto del sistema político, por lo menos de Occidente, y que es, por un lado, esta revolución tecnológica que cabría caracterizar de infernal, cuya expresión más reciente, y seguramente no la última, es lo que ha dado en llamarse la inteligencia artificial. Y por el otro, es la subsistencia de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que son previas a esa transformación. Entonces, el mundo atraviesa y padece y protagoniza al mismo tiempo esa dicotomía entre la velocidad del cambio tecnológico y la subsistencia de las estructuras previas a esa transformación. En este escenario hay también una modificación, casi podríamos decir, en la naturaleza de la cuestión social, que, como señalábamos antes, es para Perón la justicia social la brújula permanente para la acción política. Porque el cambio tecnológico implica un cambio en el mundo del trabajo, y básicamente, para decirlo en una sola frase, es el cambio del músculo al cerebro como el centro de la actividad del trabajo, de la acción del trabajo. Y ahí es importante mencionar a Juan Pablo II, que en la encíclica Centésimos Annus, en 1991, antes de que existiera Internet, en ese documento que él emite por cumplirse los 100 años de Rerum Novarum, o sea, de la primera gran encíclica social de la Iglesia Católica del Papa León XIII, y cumplirse, por lo tanto, después 60 años de la Quadragésimos Annus, otra gran encíclica social del Papa Pío XII, en la cual surge la idea de las entidades intermedias que Perón rebautiza con el nombre de Organizaciones Libres del Pueblo. En esta encíclica de 1991, el Papa polaco decía: si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra, y luego lo fue el capital, entendido como conjunto de maquinarias y bienes instrumentales, hoy en día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber científico, su capacidad de organización solidaria, así como de intuir y satisfacer las necesidades de los demás. De hecho, agrega el Papa Juan Pablo II, hoy muchos hombres, quizás la gran mayoría, no dispone de medios que le permiten entrar de manera efectiva y humanamente digna en la red de conocimientos básicos que los ayuden a expresar su creatividad y desarrollar sus actividades. Y concluye: ellos, aunque no explotados propiamente, son marginados ampliamente, y el desarrollo económico se realiza, por así decirlo,
por encima de su alcance. Esta definición de la naturaleza de la cuestión social, formulada en 1991 por el Papa San Juan Pablo II, no merece, como decíamos antes de la montura propia para cabalgar la evolución, ninguna explicación adicional para entender qué sucede con la cuestión social en el año 2024. Esta frase, la conclusión de esta, lo asume claramente el Papa Francisco cuando habla de los descartables. Este planteo nuevo de la cuestión social implica que para enfrentar ese desafío y para avanzar en el camino de la justicia social, es necesario encarar no solamente la distribución del ingreso, como fue tradicionalmente encarada la cuestión social hasta entonces, hasta ahora, sino también, y habría que decir principalmente, la distribución del conocimiento, porque es precisamente el conocimiento el que permite hoy a los seres humanos acceder a mejores condiciones laborales, a mejores condiciones de vida y también a una mejor posición de poder. Por eso es que, en términos de la Argentina y el mundo de hoy, particularmente de la Argentina de hoy, la devolución de la educación y el trabajo es una prioridad estratégica de la Argentina. Y en esa evolución de la educación y del trabajo, que es prioridad estratégica de la Argentina, cumplen un rol fundamental las organizaciones sindicales, porque ellas son naturalmente las responsables de avanzar en la capacitación laboral y la formación profesional de la población adulta de la Argentina, que necesita ya mismo y siempre una tarea de actualización, porque la educación ha dejado de ser ya, como fue concebida tradicionalmente, algo así como una edad de la vida, para convertirse en una dimensión permanente de la existencia humana. A esta revolución de la educación y del trabajo, concebida como prioridad estratégica de la Argentina, habría que agregar también, y esto está claramente, y no hace falta citarlo porque sería demasiado largo, en el pensamiento de Perón, la idea de el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y de la economía. Perón sabía muy bien, y lo decía con esa claridad inmejorable, que para distribuir pedazos más grandes de torta es preciso agrandar la torta. No es la repartición de la pobreza, sino la repartición de la riqueza, la prioridad estratégica para Perón y para el peronismo. Y esto, en el caso de la Argentina, tiene algunas claves. Hoy por hoy, en un mundo signado por el crecimiento de los países asiáticos, por el incremento permanente de la demanda alimentaria, la capacidad productiva de la Argentina en términos de agroalimentos, por ejemplo, constituye sin ninguna duda un factor esencial para ese desarrollo de las fuerzas productivas que permita agrandar la torta y distribuir mejor los ingresos y no la pobreza. En el año 1944, hace 80 años, en el discurso en el cual él inauguró lo que se llamó el Consejo Nacional del Posguerra, que podríamos calificar como la Secretaría del Planeamiento Estratégico del gobierno de Perón. Perón decía: la técnica moderna presiente la futura escasez de materias primas perecederas y orienta sus miradas hacia las producciones de cultivo. En el subsuelo inagotable de las pampas de nuestra patria
se encuentra escondida la riqueza del porvenir. Hace 80 años. Hace 50 años, en 1974, Perón decía, solamente las grandes zonas de reserva tienen todavía en sus manos la posibilidad de sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia prima para este mundo superindustrializado. Nosotros constituimos una de esas grandes zonas de reserva. Ellos, se refiere a los países altamente desarrollados, son los ricos del pasado. Nosotros, si sabemos proceder, nosotros seremos los ricos del futuro. Este planteo lleva al desarrollo de una potencialidad que territorialmente no está en lo que hoy llamamos el AMBA, sino que está en el conjunto del territorio argentino y que se expresa en una incipiente nueva geografía económica que tiene como puntales los agroalimentos, la energía, el desarrollo minero, que tendrían que ser, desde una visión estratégica, también el punto de partida para un proceso que seguramente, y no puede ser de otra manera, va a ser largo, de desconcentración demográfica de la Argentina. La Argentina tiene el 30% de su población viviendo en un milésimo de su superficie. Con el tiempo, esto tiene que cambiar. Hasta ahora era casi imposible intentarlo. Ahora empieza a existir una posibilidad de construirlo a partir precisamente del desarrollo productivo de todas las regiones argentinas. Esto también lleva a otra cuestión importante, que hoy está muy mencionada, que es la cuestión del federalismo. Perón decía, cuando definía la comunidad organizada, que la comunidad organizada era la conjunción entre un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Un Estado descentralizado es la Argentina federal. Un pueblo libre son las organizaciones libres del pueblo. En este punto, vale la pena destacarlo, Perón está radicalmente lejos de lo que hoy suele llamarse el populismo, que es una categoría con la cual se suele descalificar al peronismo y al pensamiento de Perón. Para Perón había una clara distinción entre masa y pueblo. Y la diferencia para Perón entre masa y pueblo estaba en una palabra: organización. Hay un mensaje de Perón ante el Congreso del 1 de mayo de 1954, probablemente uno de los más importantes mensajes de Perón al Congreso Nacional, que decía: la única forma de conciliar el gobierno con la libertad del pueblo es gobernar con las organizaciones del pueblo. Y en ese mismo discurso decía: deseo, como si se tratara de un sueño largamente acariciado, que el tal mentado personalismo de Perón sea sustituido cuanto antes por el personalismo del pueblo argentino. Y no veo la hora de que ese personalismo, definitivo y eterno, sostenga con sus propias manos la bandera de nuestra nacionalidad. Llevado al 2024, al mundo y la Argentina de hoy, esto se llama democracia participativa, en un mundo signado precisamente por la crisis de representación política que afecta por lo menos al conjunto de Occidente. Implica el planteo de la comunidad organizada no solamente como modelo social, sino como sistema de poder, que tiene que ver también con el protagonismo de lo que hoy se llama la sociedad civil
y de sus propias organizaciones. En este cuadro general habría que agregar un punto más, de los más relevantes, en relación a esta actualización que tenga que ver con la adaptación del método de pensamiento estratégico de Perón a la Argentina y al mundo de hoy, que tiene que ver con la cuestión de la política exterior. Hoy tenemos un mundo bicéfalo, con una superpotencia dominante, Estados Unidos, y una superpotencia ascendente, que es China. En este escenario, Perón ya recomendaba, hace más de 70 años, que el punto central de la política exterior argentina pasaba por el acuerdo con Brasil. Cuando él hablaba del ABC, de la convergencia Argentina, Brasil, Chile, porque entendía visionariamente lo que hoy debería considerarse una obviedad, y es que solamente esa unidad regional como base y punto de partida de la integración latinoamericana puede convertir a la Argentina y en América Latina en una protagonista de la política mundial. Con un agregado que no es de la concepción de Perón, pero sí de su práctica, sobre todo de la práctica que desarrolló durante su breve tercera presidencia. Cuando se habla de tercerismo en términos internacionales, no de tercera posición en el sentido ideológico, sino de tercerismo en términos internacionales, allá por la década del 60, cuando se crea el movimiento de países no alineados, uno podía diferenciar, de hecho se hacía, entre lo que se llamaba un tercerismo confrontativo, que se ponía básicamente en la figura de Mao Zedong, que era enfrentar y estar simultáneamente lejos de las dos superpotencias, y un tercerismo, si se quiere llamar, cooperativo o convergente, cuyas expresiones estaban dadas por Tito, el mariscal Tito en Yugoslavia, o por Nehru, el primer ministro de la India. Mao, Nehru y Tito fueron precisamente las figuras centrales del nacimiento del movimiento de países no alineados. Perón, sobre todo en su tercera presidencia, optó claramente por lo que podemos llamar un tercerismo cooperativo y no confrontativo, que implica estar no muy lejos, sino muy cerca, pero igualmente cerca de las superpotencias en disputa. Y ese mensaje también es importante para la política exterior en la situación de hoy de la Argentina. El tercerismo asociativo. Con estas bases es posible intentar, siguiendo el método de Perón, reinventar el peronismo. Es cierto que el peronismo siempre estuvo, desde el punto de vista de sus enemigos, al borde de la desaparición. A mí me gusta siempre mencionar la portada del diario Crítica, un diario muy importante de la Argentina en 1945, que el 13 de octubre del 45, 4 días antes del 17 de octubre, titulaba "El coronel Perón ha dejado de ser un problema para la Argentina". 4 días después fue el 17 de octubre y nació el peronismo. Entonces, la desaparición del peronismo está vaticinada desde antes de su nacimiento. Esto no quiere decir que el peronismo esté condenado a la eternidad. De hecho, y aunque sea, casi diría, pecaminoso decirlo, voy a citar algo que cuenta Benito Jambí
el último ministro del Interior que tuvo Perón, de una conversación que tuvieron en la residencia presidencial de Olivos, precisamente en 1974, pocos meses antes de su muerte. Cuenta Jambí, único testigo, y lo cuenta en sus memorias, que Perón le dice: el peronismo jamás tiene que perder su carácter revolucionario. Un día yo no estaré, pero si nuestros sucesores políticos corrompieran al partido y al movimiento para llevar adelante sus intereses mezquinos contra el pueblo, pues sería lógico que el pueblo se rebele contra todos ellos, incluso contra nuestros símbolos, porque si nuestros símbolos pierden su carácter popular y revolucionario y pasan a representar algo arcaico o atrasado, vendrá otro movimiento de masas que, enarbolando o no nuestras banderas, acabará con el justicialismo y creará algo nuevo. De suceder esto, decía Perón, según Jambí, solo le pido a Dios que lo que venga sea en beneficio del pueblo. Esta advertencia de Perón, contrapartida, si se quiere, de esa portada del diario Crítica del 13 de octubre del 45, es lo que nos convoca hoy. Es la necesidad de recrear el peronismo en términos del pensamiento estratégico que nos legó Perón y la necesidad de adecuarlo precisamente a las realidades concretas de la Argentina y del mundo de hoy, que fue el tema de nuestra conversación. Muchas gracias. Gracias, Pascual. Qué maravilla escuchar sus palabras. Bueno, quiero hacer dos anuncios cortos y luego charlamos un poco con ellos. Acá los tienen, pregunten. Uno es que pido un aplauso para Javier Casaubon, que ha sido el verdadero factotum de esta reunión. Y otro, agradecer, ya lo vi, al maestro Sergio Mateos, que está por ahí, que nos va a dar el cierre musical de hoy. Así que quería decir que ellos están con nosotros y gracias a los dos. La palabra es de ustedes. ¿Cómo no? No. Agárrese. Juan, no te vayas. No. Vengo para Bueno, no, para cualquiera de los dos que me quiera responder. Con esto que finalizaba Pascual, ¿no? Muy sintético, si todavía estamos a tiempo de poder reencauzar, ¿no?, ese pensamiento estratégico de general y por ejemplo, no sé, uno ve por ahí que estas organizaciones intermedias, sin ir más lejos los gremios, la CGT, hoy están siendo tan, ¿no?, ha quedado tan con un papel, digamos, que falta rememorar lo que la función que tenía, ¿no? Y sobre todo para esto que decía también de capacitar a los nuevos trabajadores, poder tener una visión estratégica a futuro. Uno reivindica, ¿no?, también el rol de la CGT. A mí me parece fundamental, digo, es la estructura, la columna vertebral del peronismo, pero quisiera verla, así como la CGT y otras organizaciones intermedias, en otro rol activo para poder actualizar. Entonces la pregunta es esa, si todavía estamos a tiempo, si creen ustedes que lo podemos hacer y no se pierda esa esperanza, ¿no? Le pedí a Carlos contestar yo, y me dijo que sí, así que contesto. La respuesta es inequívoca, se llama sí. Pero quiero mencionar un ejemplo muy concreto que tiene que ver con el núcleo de tu pregunta. A mí me tocó hace un par de meses hablar en un curso de formación sindical en la Universidad Metropolitana de la Educación y del Trabajo, así llamada,
administrada precisamente por un conjunto de organizaciones sindicales de la Argentina. Ahí me enteré de muchas cosas que seguramente todos nosotros ignoramos. Por ejemplo, que la UMED tiene un convenio con el sindicato de farmacia, de empleados de farmacia, por el cual hay en este momento 400 trabajadores de farmacia que están estudiando la carrera de farmacia para ser farmacéuticos. Yo suelo dar también a veces algunas, llamémosle clases, en cursos de formación del sindicato gastronómico. Yo los invitaría a ustedes y al público, que va a ser bien decidido, que se den una vuelta por la calle Tucumán al 500 y se van a encontrar con un edificio de 8 pisos, íntegramente ocupado por el Instituto de Formación Gastronómica. 5 de esos 8 pisos son pisos de cocinas, en los cuales están estudiando para cocina la cantidad de trabajadores gastronómicos y de interesados. El secretario de Formación Profesional del Sindicato Gastronómico es nuestro amigo Ricardo Sinio y compañero Tito Geneiro, es el secretario de capacitación del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Y hay un libro muy interesante, lamentablemente agotado, porque fue una edición muy pequeña, de allá del año 2020, que está dedicado íntegramente a contar toda la experiencia que se está desarrollando en este momento el movimiento obrero en relación al tema de la formación profesional y la capacitación laboral. De más está decir que todo esto es a lo mejor el 20% de lo necesario, pero hace 10 años era el 0%. Y creo que en este sentido, como muchos otros, hay una capacidad de innovación y de creación en el peronismo, que es cierto que no se expresa todavía lo suficiente en la superestructura política y menos aún en la opinión pública, pero que permite anticipar que esa voluntad de adecuación a la realidad está presente en miles de cuadros y centenares de dirigentes políticos y sindicales del peronismo de toda la Argentina. Sí, este es el que importa. Habla fuerte. Bueno, muchas gracias, Carlos, buenísimo. ¿Se escucha? Que va a escuchar en la transmisión, no importa, vos habláis fuerte que te escuches. Muchas gracias, Carlos, buenísimo por haber venido, el tiempo que le robamos, Pascual, gran amigo. Tengo una pregunta para cada uno. Primero para Pascual. Son 2 matices que tengo con cada uno que me gustaría que me lo aclaren. Yo soy periodista y me gusta preguntar directamente, pero necesito hacer una breve introducción para ver el sentido de mi pregunta. Coincido con vos, Pascual, estamos en la era del conocimiento, la simbiosis que hiciste de Perón y Bergoglio, que no existen líderes ahora que marquen el rumbo de la humanidad, la globalización, que es un concepto más economicista frente a la universalidad, que es un concepto más filosófico, pero vos hablaste mucho de la evolución, y ahí el matiz mío es que vos hablás de la justicia social, y mi matiz es, para mí tiene que haber una justicia, no social, porque la justicia social vino a resolver el entuerto con las encíclicas y con Perón y que el levantar de la vista al patrón del siglo pasado. Si no, tenemos que ir a un servicio, como decía Campolongo, de amor social, de solidaridad, un servicio de solidaridad social. Ese servicio de solidaridad social nos va a permitir no desechar a los descartables, cuidar a la persona por nacer, etcétera. Pero ahora la pregunta es, si vamos a un servicio, a una justicia sin un paso más allá de lo social, que es el amor, si vamos a una justicia sin social, una justicia solo la palabra justicia, para que los organismos internacionales, no sé, por ejemplo, Bolivia no tenga salida al mar, todos los países de Latinoamérica nos ponemos de acuerdo, háganle una salida al mar. Maduro, perdiste la elección, te tenés que ir, etcétera, etcétera. ¿Te parece que
que vamos a una cuestión así de solo justicia para la universalidad de los bienes, esa utopía que nos proponía Santo Tomás Moro? Evidentemente es una pregunta que requiere un análisis bastante más profundo del tiempo que tenemos. Pero yo te diría, para decirlo sintéticamente, dos cosas. En primer lugar, que justicia social, como la palabra social indica, en realidad hay que diferenciarla en todo caso de justicia individual, en el sentido de las relaciones entre las personas. Entendido de esa manera justicia social, esto es con un criterio amplio, la cuestión de la reivindicación de la salida al mar de Bolivia, por ejemplo, como tantas otras cuestiones, o la cuestión de los derechos humanos, también forma parte de la justicia social. Que no son un factor individual, son un factor comunitario que requiere precisamente equidad en la resolución de los conflictos. De todos modos, aclaro que el término justicia social, de más está diciendo, lo inventó Pascual Albanese, ni siquiera lo inventó Perón. La primera vez que aparece la palabra justicia social escrita en algún lado es en 1891, en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y el autor de esa incorporación es un sacerdote jesuita, se llama Luigi Taparelli, que en la segunda mitad del siglo XIX acuñó el término justicia social precisamente en el sentido que acá lo estamos señalando. Además está decir que esto para más largo, pero hasta acá me da por el tiempo que tenemos. Gracias. Gracias, buenísimo, Pascual. Me contaste con la historia y yo te preguntaba más para el futuro, pero está todo bien, somos amigos. Justicia social para el futuro quiere decir justicia social, no solo justicia.